a la segunda parte de esta parte endocrinológica del curso. Vamos a hablar de tratamiento de hipotiroidismo en atención primaria, que en realidad es muy importante que ustedes conozcan porque va a ser del médico general el manejo de los pacientes con hipotiroidismo primario. Entonces vamos a partir también como la presentación anterior con dos casos clínicos para censar cómo están. Tenemos una mujer de 78 años, con antecedentes de diabetes, mellitus tipo 2, es hipertensa, tiene una fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante y además es hipotiroidía, hace 5 años en tratamiento con levotiroxina 75 microgramos al día. Concurra su control crónico en su consultorio para el control de sus patologías, destacando lo siguiente. Estos exámenes, una TSH 7.2 y una T4 libre de 1.2. Que para los que no saben los valores normales, tenemos una TSH sobre el nivel normal, pero bajo 10, con una T4 libre normal. O sea, está un poquitito como con un hipotiroidismo subclínico en tratamiento, digamos. Entonces, ¿cuál es la conducta terapéutica? Alternativa A, aumentar la dosis de la levotiroxina a 100. Alternativa B, aumentar la dosis a 88, perdón. Alternativa C, aumentar la dosis a 112. Y alternativa D, mantener la dosis. Dejo al público para que participen más esta vez. Han votado 37%. Anímense a votar. Perfecto. Yo creo que ha votado el 40% del público. Vamos a finalizar la votación. Entonces aquí, ¿qué nos dice el público? Un 46% nos dice que aumentemos la dosis a 100, le sigue un 35% que dice mantener la dosis, un 27% que dice que la aumenten a 88 y solo un 3% que lo aumenten a 112. Así que vamos a ver ahora si está en lo correcto. Y ahora vamos con este mismo caso, la misma paciente, el mismo escenario, pero esta vez llega con estos exámenes. Una TSH suprimida con una T4 libre normal, está en 1.5, eso está dentro del rango normal. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Qué hacen? Paciente, voy a corregir un poquitito acá antes de que voten. Está tomando a la paciente 25 microgramos de levotiroxina, no 75, en este caso. ¿Qué hacen ustedes? Alternativa A, bajar la dosis a 12.5, es decir, a la mitad, y controlar a las 6-8 semanas. Alternativa B, 25 microgramos de lunes a viernes y control a las 6 a 8 semanas. Alternativa C, suspender el tratamiento y controlar a las 6 a 8 semanas. Alternativa D, suspender dosis una semana y luego iniciar la mitad y control posterior, también a las 6 semanas. Vamos entonces, público, no tengan miedo.
39% del público. Voy a esperar un poquitito. Ya. Finalizo con el 43%, 44% casi del público. Ganó la alternativa de bajar la dosis a 12.5 y control a 6-8 semanas. Le sigue el suspender en un 24%, luego el que se controle, y después, como que me salen como las alternativas, como todas las mismas, pero ganó la alternativa de bajar la dosis a 12.5. Y creo que suspender el tratamiento fue 24 y después la otra fue más bajito. Perfecto, después voy a comentar cuáles son las alternativas de las preguntas. Continuamos. Entonces vamos a ver ahora el tratamiento del hipotiroidismo enfocado en lo que es la atención primaria. Debo de siempre recuerdo de fisiología, la parte endocrinológica, que es muy importante para conocer el porqué de estas patologías. Recordar que el eje hipotálamo hipófisis tiroides, tenemos a nivel hipotalámico la producción de TRH, que estimula a la adenohipófisis a producir TSH, que es la hormona tiroestimulante. Esta actúa a nivel de la tiroides, estimulándola para que produzca la T3 y la T4, que producen posteriormente el feedback negativo clásico de todos los ejes endocrinos. Acá tenemos la unidad funcional de la tiroides, que es la célula folicular, que está compuesto por células cuboidales rodeando una cavidad interna que es el coloide. Hay otras células alrededor que son las células parafoliculares, que son las que producen otro tipo de hormona, no tienen relación con la síntesis de hormona tiroidea. Y vemos ya la unidad estructural, que es el tirocito, que por un lado tiene el coloide, donde está la tiroglobulina, que es la proteína importante en la síntesis de hormona tiroidea, y una membrana basal. Y aquí la maquinaria clásica, que uno la mira y como que se estresa con solo mirar tanta cosa, pero es para que ustedes entiendan que el yodo es el principal, como es importante la síntesis de hormonas tiroidea. Una vez que la TSH actúa en su receptor, se van a activar una serie de mecanismos, el transporte de yodo hacia el tirocito y posteriormente hacia el coloide, y las distintas fases que yo no me voy a detener como tanto en el detalle, pero lo que termina 100% de la T4 y un 20% de la T3, y posteriormente a través de las deyodasas, la T4 se transforma en T3, donde actúa la T3, la hormona como activa y la que tiene la acción en los diferentes órganos. Una vez que es liberado a la sangre, recordar que la mayoría de las veces las hormonas tiroideas circulan acompañadas, un 99,9%, van transportadas principalmente por la TBG, que es la tiroglobulina transportadora la globulina transportadora de hormonas tiroideas, y que en el caso de el uso de estrógenos, familiar o hepatitis o drogas, puede aumentar la TBG, lo mismo que lo pueden disminuir otro tipo de alteraciones. Y solo un 0,04 circula libre, que es la que ejerce los efectos sobre los tejidos y la unión a receptores. ¿Y cuáles son los efectos sistémicos? Los sabemos, o sea, las hormonas tiroideas son esenciales para poder vivir, tanto para el crecimiento fetal, porque promueven el desarrollo del sistema nervioso central, a nivel de metabólico aumenta el consumo de oxígeno y producción de calor, a nivel cardiovascular la contractibilidad y frecuencia cardíaca, a nivel del sistema nervioso simpático aumenta el número de receptores beta-adrenérgicos, a nivel respiratorio mantiene nuestra respuesta ventilatoria en hipoxia y hipercapnia, a nivel intestinal promueve la motilidad intestinal, óseo, que aumenta el recambio óseo con predominio de la resorción, todo lo que es el recambio proteico, velocidad de contracción y relajación muscular también interfiere en las hormonas tiroideas, también en la parte hematopoyética, en el metabolismo también general tiene
promueve la síntesis y degradación del colesterol por aumento de receptor L del hepático y además hiperglicemiante, y también interfieren en todo el metabolismo de múltiples hormonas. O sea, es una hormona esencial, o sea, para todo nuestro proceso fisiológico es esencial las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando por algún motivo, este como eje se ve interrumpido por alguna patología, se produce obviamente el hipotiroidismo, que en su mayoría es primario, es decir, que se origina en la glándula tiroidea, en el 99% de los casos, y el que ustedes van a manejar, y obviamente es de manejo de ustedes, y un porcentaje menor por patología a nivel hipotalámico hipofisario, que es diversa, no mantener las causas, que es de manejo ya nuestro, pero que uno lo puede sospechar por el patrón, que eso ya es importante, los patrones de tiroides. Pero yo voy a dar al hipotiroidismo primario, que es lo que más van a ver frecuentemente. Es un síndrome clínico originado por la deficiencia de estas hormonas, o sea, todos los efectos positivos que tenían estas hormonas en nuestro organismo va a ser deficiente. Entonces, clínicamente puede ser clínico o subclínico. Clínico cuando tienen TSH elevada, generalmente se habla sobre 10 asociada a T4 baja, y subclínico cuando tienen TSH elevada, generalmente un poquitito, asociada a hormonas periféricas dentro de rango normal. Entonces, y esto, el rango de referencia va a variar según la población y según el método diagnóstico. Este es el que ocupa el ensayo electroquimioluminescente de Roche, que es con una TSH en estos rangos de valor normal, T4 en estos rangos de valor normal, lo mismo que la T4 libre. Desde el punto de vista epidemiológico, es una patología muy frecuente en la población, igual que la hipertensión, con una prevalencia que se denominaba global de un 4.6, entre 0,3 y 4,3 clínico y subclínico, y va aumentando con la edad y es más frecuente en mujeres. Sin embargo, la última encuesta nacional de salud del 2017 se vio una prevalencia general de un 18.6% de los mayores de 15 años, o sea, súper frecuente. Entonces, es un tema a conversar. Igual hay mucho debate en cuanto a somos más hipotiroideos, afecta nuestra ingesta de yodo, o los puntos de corte para el diagnóstico de hipotiroidismo en la población chilena no son los adecuados. Eso es para discutir ya un tema mucho más complejo, pero sabemos que es una enfermedad muy, muy prevalente. Clínicamente clásico, se manifiesta por la deficiencia en multisistémico, que va desde alteraciones de la piel, hifanerio, pérdida de cabello, la macroglosia, intolerancia al frío, pérdida de memoria, la cardiomegalia, derrame pericárdico, constipación, o sea, todas las alteraciones, digamos, que veíamos positivas, en los efectos de las hormonas tiroideas no van a estar presentes. ¿Y cómo diagnosticamos el hipotiroidismo? A través de la medición como screening de la hormona tiroestimulante. Pero no es costo beneficioso hacérselo todo porque sí. Generalmente se hace específicamente en aquellos pacientes que tienen más factores de riesgo, por ejemplo, como tengan antecedentes de cirugía, obvio, antecedentes de difusión tiroidea previa, que por ejemplo uno los mira y tiene bolso de la palpación, presencia de tiroiditis ecográfica, o anticuerpos, que usen ciertos fármacos también, en el estudio de pacientes toda paciente que se va a embarazar o que se va a estudiar por infertilidad femenina, trastornos del ciclo menstrual, trastornos del ánimo, cognitivo, patologías asociadas que se asocian a hipotiroidismo como genéticas, autoinmunes, sospecha de hipopituitarismo y otras condiciones. Bueno, entonces veímos la TSH, entonces sí se sospecha por la TSH un hipotiroidismo central, en que el clásico patrón que nos estamos hablando ahora, del patrón central, es que tienes una TSH normal con hormonas periféricas bajas. Entonces, repetidamente, eso es anormalmente normal, porque lo que uno esperaría es que si tenés una hormona periférica baja, con feedback indemne, tuvieras una respuesta en esa TSH. Pero ahí vamos a ver que no la hay. Entonces, si uno confirma un patrón central o ante la confirmación diagnóstica de un hipotiroidismo primario, se debe repetir el examen. Se recomienda siempre la medición de T4 total sobre la T4 libre, ya que la técnica de laboratorio es mucho más confiable. Ahora,
También en el embarazo también se prefiere el uso de T4 total, sabiendo que cuando una paciente tiene exceso de estrógeno, ya sea por uso de anticonceptivos o por el embarazo, aumenta la TBG, como vimos en la parte de la fisiología. Entonces vamos a tener niveles totales falsamente elevados. Pero ¿qué hacemos en el embarazo? Como la T4 libre es muy mala, porque tiende a estar muy baja por la hemodilución, digamos, del embarazo, no es un examen fiable, preferimos usar la T4 total pero corregida, aceptando como valor normal una T4 total hasta 1.5 veces sobre el valor de no embarazadas. O sea, si el valor normal es hasta 12, aceptamos como valor normal en embarazadas hasta 18. Y no se recomienda la medición de T3, por favor, en el hipotiroidismo. Es como clásico que uno pide proesteroidea y como que la raya, TSH, T4 libre, T4 total, T3, así como que le hacen gastar más plata al paciente, y en realidad si va a hacer screening basta con una TSH, y si sale alterada uno pide una TSH o T4 libre o total, según el caso, el contexto clínico. Y bueno, y ante la presencia de una TSH repetida y T4 bajo el rango normal del laboratorio se confirma el diagnóstico, y si la elevación es leve siempre se debe repetir, porque hasta un 30% o 40% de los casos uno repite las alteraciones leves y se normalizan. Y como vemos, es importante saber cuando tenemos TSH elevada, leve, es decir, bajo 10, como T4 con T4 total o libre normales, es importante que hay múltiples causas, no solamente el hipotiroidismo subclínico, sino, por ejemplo, los adultos mayores de 75 años, que en forma fisiológica aumenta la TSH, el paciente con un enfermo de tiroideo en etapa de recuperación, en los casos de una recuperación de una tiroiditis subaguda y posparto, la insuficiencia suprarrenal no tratada y la resistencia a hormonas tiroides. Entonces son múltiples. Pero si se confirma un hipotiroidismo subclínico, siempre hay como controversia de cuándo tratar o no un hipotiroidismo subclínico. Hay múltiples recomendaciones de cuándo hacerlo. De estas, sí o sí cuando una TSH es mayor a 10, o cuando, por ejemplo, estamos en la niñez y adolescencia por el crecimiento, también el embarazo o deseo de embarazo, o cuando hay problemas como de infertilidad. Y en los otros casos es más relativo. Por ejemplo, si un paciente tiene síntomas de hipotiroidismo, hay muchas pacientes que tienen síntomas de hipotiroidismo sin ser necesariamente secundarias al hipotiroidismo, porque los síntomas son muy sensibles pero poco específicos. Entonces, si un paciente tiene síntomas de hipotiroidismo, uno puede ofrecerle, si tiene un hipotiroidismo subclínico, ofrecerle una prueba terapéutica y ver si hay respuesta. Si hacemos una prueba terapéutica y no hay respuesta, no hay que continuar con tratamiento que no cambia el punto de vista como sintomático a nuestros pacientes. Lo mismo que la presencia de tiroides ecográfica, anticuerpos positivos y otras cosas. Y ahora vamos a lo principal. Nos vamos a adentrar en lo que es la parte terapéutica. Hice como esta pequeña introducción, un poco larga, sí, pero para que ustedes más o menos conozcan, si ya diagnosticamos un hipotiroidismo primario, ¿cómo lo tratamos? Porque este tratamiento va a ser llevado por ustedes, médicos generales en APS. Entonces, una vez que lo diagnosticamos, un hipotiroidismo clínico, se debe iniciar tratamiento con levotiroxina. Pero recordar un poco, antes quise hablar un poquito de la historia, la síntesis de levotiroxina se inició en el año 91, 1891, con la administración de hipodérmica de extracto tiroideo de oveja. Entre el año 14 y 60 se utilizaron los primeros preparados de secado de tiroides de origen animal, de ahí obtenía la hormona. Y en el año 58 se sintetizó por primera vez la sal sódica de levotiroxina. Y bueno, después con la mejoría de la sensibilidad de los métodos para medir TSH, desde los años 80 en adelante, nos ha permitido de que el monitoreo, diagnóstico y tratamiento sea mucho más fácil. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Primero, obviamente, conseguir la desaparición o mejoría de los síntomas de los signos y síntomas que causan, o sea, que el paciente esté mejor. Mantener concentraciones de TSH adecuadas, y obviamente que el paciente mejore clínicamente. Muchas veces, dependiendo del grado del hipotiroidismo, en algunos casos, si es más severo, los síntomas van a tardar mucho más en desaparecer versus un cuadro leve. Pero generalmente los pacientes estiman como la mejoría clínica entre las 2 a 3 primeras semanas del inicio del tratamiento.
Este objetivo terapéutico no está claro cuál es la TSH así adecuada, pero va a depender obviamente de la edad, de la comorbilidad del paciente, de los factores de riesgo cardiovascular, pero sabemos que en los menores de 65 años se acepta una TSH como diagnóstico, o sea, como objetivo del tratamiento entre 1 y 3 microunidades internacionales por ml, y en los adultos mayores una TSH entre 1 a 7,5. ¿Y por qué? Y eso lo vimos en el caso, que se equivocaron un poco en el caso de la paciente mayor, que normalmente, fisiológicamente, la TSH va aumentando con la edad y se acepta hasta niveles de 7,5 en los mayores de 75 años. Entonces, en esos casos, no considerarlo como que hubiera un hipotiroidismo subclínico o en caso que estuviera con tratamiento como un hipotiroidismo subtratado. Ya eso es fisiológicamente normal, porque se ha visto que incluso el hipotiroidismo subclínico en los mayores de 80 años, de hecho, previene de enfermedad cardiovascular a diferencia de los menores. Y la dosis, obviamente aquí, esta es la respuesta a la pregunta de cómo tratamos. La dosis debe ser individualizada según la magnitud y duración del trastorno y de las condiciones del paciente. Si, por ejemplo, tenemos un hipotiroidismo leve, subclínico, generalmente podemos iniciar dosis de 20 a 50 microgramos al día fija. Si está un poquito mayor, uno le puede así generar entre 50 a 100. Pero ya una TSH generalmente más alta, sobre 20, uno indica dosis entre 1 a 6 microgramos por kilo día según la edad del paciente, porque obviamente en pacientes añosos la dosis va a ser mucho más baja versus un paciente de la edad de ustedes. ¿Qué reacciones adversas tiene el tratamiento? Casi ninguna. Lo único fome es que sobredosificamos a los pacientes. Hay estudios que han demostrado que los pacientes están hasta en un 30-40% sobredosificados. Imagínense los adultos mayores que tienen enfermedad cardiovascular asociada, eso es como complejo, porque aumenta el riesgo cardiovascular, estamos generando un hipertiroidismo como autoadministrado, y también el riesgo de osteoporosis en los pacientes, porque sabemos que las hormonas tiroideas y el hipertiroidismo en sí es un factor de riesgo de resorción, de aumentar la resorción a nivel óseo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones terapéuticas? Porque ya sabemos cómo vamos a tratar los pacientes, con qué, según kilo de peso, según la edad, según lo que queremos. Pero al paciente, cuando ya le dijimos, usted tiene un hipotiroidismo, vamos a partir del tratamiento, le tenemos que dar ciertas recomendaciones para que después anden bien y no anden mal. Una de ellas es que el paciente ingiere el medicamento en ayunas 30 minutos antes de la ingesta de alimentos. En segundo lugar, que si el paciente toma otros fármacos que puedan afectar la absorción del medicamento, como el fierro, calcio, hidróxido de aluminio, omeprazol, suplementos de fibra, colestiramina, lo separan del medicamento. Para eso, siempre solito la levotiroxina. Segundo, que en el caso de las embarazadas, siempre que las embarazadas aumentan sus requerimientos de hormona tiroidea, si son hipotiroidías pregestacionales, hay que aumentar la dosis entre un 30 y un 50, porque aumentan los requerimientos por todo el metabolismo. Dosis, siempre sin un abuelito y adulto mayor o cardiópata, partir mejor con dosis chiquitita, no por kilo de peso. Por ejemplo, iniciar dosis de 25 a 50 y aumentar en forma paulatina hasta llegar a la dosis más completa. Y esto es un punto importante, evitar los cambios sucesivos de marca. Yo no tengo barra en ninguna marca, pero claramente si un paciente toma la marca A y después va a la farmacia y compra la marca B, o la misma farmacia de un hospital cambia en forma progresiva de una marca a otra, puede generar un tratamiento insuficiente en nuestros pacientes, ya que pese a tener bioequivalencia, el efecto biológico puede ser diferente e incluso su absorción también diferente. Entonces, no se sugiere los cambios. O sea, el paciente toma levotiroxina, toma B, toma C, sigue hasta la muerte con ese fármaco, si fue bien indicado. La vida media de la levotiroxina es de 7 días, por lo que puede alcanzar la dosis semanal deseada, se puede alcanzar deseada incluso alternando dosis en días sucesivos, incluso intercalando un día de suspensión, incluso hasta 2 días.
Pero ¿qué cosas hay que tener en cuenta siempre nuestros pacientes? Primero, en qué condiciones se aumentan los requerimientos de levotiroxina y en cuáles disminuyen, porque esto nos permite a nosotros, cuando controlamos a nuestros pacientes, ver cuáles pacientes van a requerir más o cuáles van a requerir menos. Por ejemplo, cuando hay problemas de absorción a nivel intestinal o cuando aumentan los requerimientos. Si un paciente, por ejemplo, lo vimos hace 6 meses y pesaba, pre-pandemia, pesaba 60 y ahora post-pandemia pesa 80, pucha, obvio que a lo mejor su requerimiento de levotiroxina van a ser insuficientes. El uso de estrógeno. Ojo, que no lo dije anteriormente, que en el único escenario en que yo sugeriría elegir más T4 libre, bueno, primero, si es que no lo tenemos disponible y la T4 libre es la única que hay en el consultorio, pedimos esa. Pero si tuviéramos que elegir entre T4 total y T4 libre, preferimos la total, por lo que dije anteriormente. Pero si la paciente está, por ejemplo, con terapia hormonal de reemplazo o está usando anticonceptivos orales, ahí sí o sí hay que medir la T4 libre. También el uso de fármacos como anticonvulsivantes y otros, y también obviamente cuando disminuye los requerimientos, cuando por ejemplo la paciente baja de peso, el uso de andrógeno, supresión de estrógeno, y la edad avanzada, que sabemos que los abuelitos cada vez van a requerir menos dosis. El seguimiento después de que iniciamos, dado la larga vida media, se sugiere realizar un control más o menos y ahí ir ajustando la dosis hasta lograr nuestra TSH dentro del rango terapéutico. Una vez alcanzado este objetivo, se debe controlar al paciente si ya estamos bien cada 6 meses, 12 meses, según obviamente la comorbilidad, si el paciente es joven o no, etc. Y en caso de hipotiroidismo subclínico que no tenga indicación de tratamiento así categórica, el seguimiento debe realizarse cada 6 a 12 meses para ver si el paciente progresa o aparece en criterio de tratamiento. Y cuando derivarnos a nosotros clásicamente, la idea es que sean los menos, ¿ya? Y que después de esta clase sean los menos que sean derivados a nuestra consulta, porque es una patología muy frecuente. Primero, obviamente en el embarazo, que en el embarazo eh, la idea obviamente que si está hipotiroidía, que ustedes aumenten los requerimientos un poquitito, como de lo que usaban, y la deriven, o en el caso de un hipotiroidismo subclínico, en el embarazo a lo mejor iniciar una dosis de hipotiroidismo subclínico y derivar, cuando hay antecedentes obviamente de cáncer de tiroides, porque ese es de manejo de nosotros, los adultos mayores con alto riesgo cardiovascular, no todo adulto mayor, porque no porque sea adulto mayor va a tener que ser controlado por especialistas. Ahora, claramente es importante saber que los adultos mayores, este concepto, tienen distintos cortes de TSH, es más alta, hay que partir con dosis más bajita para no sobretratar y evitar los riesgos cardiovasculares y osteoporosis. Entonces, si tienen claro ese concepto, claramente pueden manejar a estos pacientes. Lo mismo que los cardiópatas, que también se solicitan como obviamente uno es más, tiende a tener TSH más tiradas para arriba que para abajo en estos pacientes. Por ejemplo, yo un cardiópata de 60 años, si tiene una TSH de 4, yo feliz, versus un cardiópata con, ¿cómo se llama? Un no cardiópata, que ahí yo esperaría ojalá TSH más cercanas a 2. Cuando hay fármacos que pueden inducir alteraciones de la función tiroidea como la amiodarona o el litio, cuando hay sospecha por los exámenes de un hipotiroidismo central o hipopituitarismo, cuando obviamente sospechamos un hipotiroidismo severo, cuando hay nódulos, y aquí la mantención de TSH elevada, pese a terapia apropiada, pero por favor apropiada, que ustedes hayan hecho todas las preguntas, todas las intervenciones, que lo hayan hecho en forma adecuada en 3 controles. Entonces, como resumen de manejo, tenemos la guía mensal, que ustedes ya la vieron, pero para que es la guía que se utiliza como clásica, que utiliza según si está embarazado o no embarazar los pacientes según el nivel. Pero yo quise como poner esta, que es como más que como para la población general. Si tenemos una TSH alta, con T4 normal, repetir TSH y T4. Si la TSH es normal y si no hay factores de riesgo, esto es como más de hiposubclínico, alta. Si hay factores de riesgo, hay que hacer un seguimiento de estos pacientes con hipo subclínico. Si la TSH después la repetimos y está mayor a 10 o T4 baja, tratar. Y si está en rango intermedio con T4 normal, es decir, un hipo subclínico con factores de riesgo, tratar. Y si no hay factores de riesgo y es menor de 70 años, uno puede tratar o no tratar. Pero si es viejito, dejémoslo tranquilo.
Como conclusión final, el hipotiroidismo es una patología súper prevalente con importante morbilidad. Luego de iniciar un aporte adecuado a usted, se espera que se normalicen los niveles de TSH y los parámetros de laboratorio alterados de los síntomas, y saber que muchos de los síntomas pueden demorar muchos meses en ceder si partimos con cuadros más severos. Ante un paciente que no logra un buen control del hipotiroidismo, lo primero es evaluar la adherencia. Ojo, siempre los pacientes mienten, no es así, pero bueno, a veces mienten y hay cosas pequeñas, desde que se lo toman con el desayuno, se lo toman con la leche, hay pequeños detalles que uno puede ver, y ver las condiciones, digamos, de la ingesta de levotiroxina, y los elementos que pueden disminuir o aumentar el seguimiento con TSH de un paciente en buen control. Después ya puede hacerse cada 6, incluso una vez al año. Y el hipotiroidismo primario en un paciente sin factores de riesgo debe y ser manejado en forma adecuada en la atención primaria. Muchas gracias.